El Señor oyó su oración y ella quedó embarazada. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó: si esto va a seguir así, ¿para qué sirvo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y Él le contestó: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo porque estoy muy cansado. Por eso Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre. Con esto contestó Esaú: así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, le insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob los derechos de primogénito. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Qué interesante, la primogenitura y la bendición. Este pasaje lo conozco desde que tenía 12 años que llegué al Evangelio. Y ya le pedí perdón al Señor. ¿Sabe por qué le pedí perdón al Señor? Porque siempre creí, espero que no me hayan enseñado mal, que haya sido yo la que haya agarrado mal la información. Siempre creí que Jacob había sido un usurpador, que Jacob le había vendido la primogenitura, que Esaú, sí, le vendió la primogenitura, pero que Jacob la había robado. Y no es así. Y con el tiempo he ido aprendiendo obviamente más a profundizar la palabra. Pero aquí claramente vemos que estos gemelos o mellizos venían de vientres estériles. Acuérdense que Isaac, el padre de estos mellizos, es el hijo de Abraham. Abraham tenía una esposa llamada Sara, su esposa era estéril. Y siendo de edad muy avanzada, y porque el Señor tenía que cumplir el pacto que había hecho con Abraham, le permite tener a Isaac. Abraham, antes de morir, manda a su criado a buscarle esposa a Isaac y escoge a Rebeca de parte por señales de Dios, y todo eso es la escogida. ¿Y qué sucede? Que cuando se casan, tampoco la mujer puede tener hijos. Interesante. Él se casa a los 40 años y hasta los 60 años viene a tener estos hermosos mellizos o gemelos. ¿Qué sucede? Que él clama a Dios y le dice: Señor, hay una promesa bajo mí, hay un pacto bajo mi nombre. Yo soy Isaac y tú dijiste que a través de mí vendría la descendencia. ¿Cómo es que tengo una esposa estéril? Y el clamor de Isaac, el Señor lo escucha, y entonces Rebeca queda embarazada. Pero apenas va por ahí a mediados de su embarazo cuando siente molestias en su vientre, una gran incomodidad con esas 2 criaturas que se están ahí formando, y entonces le dice a Dios: ¿para qué quiero la vida estando en esta condición? Imagínense lo que sufría la mujer dentro de su embarazo. ¿Y qué le contesta a Dios? 2 naciones hay en tus entrañas y 2 pueblos se dividen. El mayor servirá al menor. Y esa palabra, el mayor servirá
al menor fue la más impactante. ¿Por qué? Porque en la genealogía bíblica, en la rama de los hebreos, de los judíos, el hijo primogénito llevaba los derechos del padre. El hijo primogénito tenía el derecho a toda la herencia del padre, pero también más de la herencia. Tenía derechos que no tenían el resto de sus hermanos por haber nacido primero. La primogenitura significaba que el hijo mayor era el que quedaba como sacerdote o como patriarca después que el padre muriera. Tenía privilegios que no tenían sus otros hermanos. Él debía dirigir socialmente y religiosamente. Él era el encargado del punto espiritual. Por eso era un patriarca. Esos son lo que se llaman patriarcas. Usted ha escuchado a Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, el hijo mayor tenía ese privilegio, pero también era una enorme responsabilidad. ¿Y qué sucede con estos dos hijos, con estos dos hermanos gemelos? Que aparte que dice que en ese vientre se dividen dos naciones, dos pueblos. Hasta el día de hoy lo vemos en el Medio Oriente. Donde quiera que usted conozca un árabe, usted conozca a un judío y va a ver lo diferentes que son la raza que viene de Saúl, que son los árabes, y la raza que viene de Jacob, que son los judíos. Totalmente, esa palabra cuando fue dicha era Dios mismo hablando, pero a través de los siglos y siglos el cumplimiento está hasta el día de hoy. Pero hay cosas que no cambian. En el mundo espiritual no ha cambiado, aunque pasen las generaciones. Le dice que el mayor servirá al menor, y eso no iba con el orden ya establecido por Dios, eso no iba, pero Dios mismo lo está diciendo. ¿Por qué Dios quiere sorprender así a esta mujer cuando Dios le habla, cuando siente aquella lucha en su vientre de aquellas dos criaturas? ¿Qué dice la palabra? Que entonces crecen esos dos niños y uno se hace un poderoso, tremendo cazador. Le gustaba andar en la cacería y dice que era muy amado por su padre Isaac porque le traía la mejor caza. El animal que cazaba le traía de lo mejor al padre y él le gustaba. Y el otro, Jacob, era amado por su madre. Jacob totalmente diferente, pacífico, estaba cuidando los intereses del hogar, se mantenía ahí en las carpas o en las tiendas, en el campamento, por decir algo, cerca del padre y cerca de la madre. El otro era muy impetuoso y este era un pacífico, hombre de hogar, de familia, muy diferentes en todos los aspectos, y en lo físico también totalmente diferentes. Dice la Biblia que primero nace Saúl y era todo velludo y pelirrojo. Luego nace Jacob y era lampiño. Muy diferentes. Generalmente los gemelos nosotros los conocemos, se parecen muchísimo. Diego y Rodrigo no son gemelos, son simplemente cuates. Gemelos nacen en la misma, son producto de una misma bolsa donde se formaron. Y mucha gente todavía no sabe aquí en la iglesia quién es Diego y quién es Rodrigo. Entonces los gemelos son idénticos. Pero aquí sucede que nacen los gemelos muy diferentes por dentro y por fuera. Totalmente diferentes. Y la palabra nos lleva a lo que sucede, porque no es una historia cualquiera, sino que tiene un trasfondo espiritual muy fuerte, muy fuerte, porque sucede que lo que un hombre, a lo que a uno no le interesaba, como era Esaú, su hermano sí lo anhelaba, su hermano sí lo quería. Y dice la escritura que una vez llega Esaú cansado del campo y por lo que veo no cazó nada, no trajo ningún animal para preparar, y dice la Biblia que venía muy cansado, no dice que hambriento, dice que cansado. ¿Y qué hace él? Que le pide a su hermano. Jacob está cocinando un guiso rojo, del rojo viene la palabra Edom, por eso Esaú viene de Esaú, del nombre de Esaú, él es el padre de los edomitas.
que se constituyen después en enemigos de la raza de su hermano Jacob, enemigos hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga. Entonces le pide del guiso, dame de ese guiso que estás haciendo, ese guiso rojizo, dice la palabra, lentejas. Las lentejas en Israel son riquísimas y son bien rojitas. Y le dice que quiere de esto. Pero Jacob no le dice no te voy a dar, le dice véndeme los derechos de tu primogenitura. Y él se queda pensando y le vuelve a insistir, dame de tu guiso. Y le dice, te los compro con pacto. O sea, hacemos un trato legal bajo juramento de la palabra. Y el otro dice, ¿de qué me sirven mis derechos de primogénito? ¿De qué me sirven los derechos de primogénito? ¿Y qué hace? Esaú hace el juramento y le entrega, literalmente en el mundo espiritual, le entrega los derechos a su hermano Jacob. Entonces Jacob le da del guiso, le da pan, come Esaú y se va, dice la palabra, que deja el lugar, se va menospreciando los derechos de hijo mayor. Se va menospreciando. Ni siquiera llegó a la casa a saludar al papá y decirle, papá, bueno, soy el hijo mayor, pero decidí entregarle a mi hermano mi derecho. Los derechos que tengo de parte tuya, se los entregué a mi hermano. No, salió de la casa y se fue. Como que no le importaba. Y así lo declaró con su boca, ¿de qué me sirve a mí mis derechos de primogénito? Y se fue, despreciando, dice la palabra, un derecho que tenía. Es interesante, hermanos, porque vemos en la escritura cómo Jacob toma eso y lo abraza con una manera tan responsable. No era nada más de que usted va y firma un papel porque la abuelita le dejó un rancho en tal parte, una casa, una pequeña propiedad, una cantidad de dinero. No, era mucho más que eso. No consistía en lo material, sino más bien consistía en lo espiritual. Porque el hijo que venía después de un patriarca como Isaac, siendo él el hijo de la promesa, habiéndole dado el Señor a Abraham, al abuelo de Esaú, a Abraham, diciéndole, de ti vendrán, hacia ti vendrán las bendiciones y en ti se multiplicarán. Se lo dio al abuelo, se lo dio al padre. El que tomara la primogenitura, ese iba a ser el siguiente que iba a llevar ese legado de esa promesa gloriosa, que volteando hacia atrás, Dios le dijo a Abraham, en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Yo por eso estoy aquí y por eso somos bendecidos, porque por la fe de Abraham, la obediencia de Abraham, somos bendecidas todas las familias de la tierra. Pues eso no se podía cortar, eso Dios ya lo había dado, pero había uno que lo estaba despreciando, que era Esaú. Jacob dice, este es mi tiempo, yo sí quiero lo que mi hermano desprecia. Y es interesante esto, que la Biblia dice que cuando él viene a su hermano a pedirle el alimento, dice que él venía cansado. Él venía cansado. Y las peores decisiones que nosotros tomamos en la vida, las tomamos cuando ya estamos cansados. Muchas veces estamos cansados de esperar en la persona que viene de parte de Dios y tomamos la persona equivocada. Muchas veces estamos cansados porque aquí estoy en este trabajo y pues yo no veo más, aunque está siendo bendecido, pero piensa que quizás hay algo más. Y por desesperación y cansado de esta área en la que se está desenvolviendo, toma una decisión que no siempre es la adecuada. Y eso
repercute en la vida de nosotros, en todo el área espiritual, cuando nosotros tomamos decisiones estando espiritualmente cansados. Cuando nosotros no estamos siendo alimentados, cuando nosotros no estamos siendo fortalecidos, nuestro espíritu está abatido. Y un espíritu abatido está para ser derrotado. Eso es lo que sucede con estos dos hombres, que enseñan a nuestra vida muchísimo de lo que Dios ya tenía asignado para ellos. Y es verdad, el Señor había dicho a la mujer, pero ¿qué estaban esperando los padres? Un hijo, y Dios le da dos diferentes, y uno que se supone que va a ser el que va a seguir el legado del padre, que es el hijo mayor, el primogénito. El padre y la madre ni siquiera se enteran de que este había despreciado su lugar de hijo mayor, pero el otro sí lo toma, el otro sí aprovecha, que es Jacob. ¿Y qué sucede? Que cuando vemos en la escritura que ellos hacen este trato legal, obviamente la vida sigue, y un tiempo después Isaac ya va a morir, y llama a sus hijos primero que nada para pedirle a Esaú, que era su preferido, que le trajera de su casa, de lo que había cazado, y le trajera un buen guiso. Ahí la esposa está atenta, y como tiene un preferido, y tiene uno que siempre está en la casa, uno que siempre está atento a los padres, uno que siempre está pendiente de la voz de la madre, le dice: tu padre le acaba de pedir a tu hermano que le traiga del guiso que a él le gusta. Tu hermano se acaba de ir a cazar, pero yo te voy a preparar a ti. Yo te voy a preparar a ti para que tú le lleves a tu padre. El viejito ya estaba ciego. Isaac ya era viejo y ciego. Y él le dice: pero mi papá se va a dar cuenta que yo no soy Esaú. Mi hermano es velludo, cuando me toque, cuando me huela. Y así fue. La madre le dice: no te preocupes, del mismo animal que vamos a matar para el guiso para tu padre, te vamos a poner la piel del animal. Y le pegan acá. La madre se encarga de forrarlo de vello para que el papá, cuando lo toque, piense que es Esaú. Una trama que la mujer arma y que el hijo está de acuerdo. Estaba nervioso, pero le dijo: es que tú vas a recibir la bendición de tu padre. Su hermano había menospreciado lo que solamente del padre, de ese sacerdote que era Isaac, de ese patriarca que era Isaac, lo iban a recibir. La bendición del padre en aquel tiempo y hasta el día de hoy es algo tan relevante en el mundo espiritual, tan relevante, que usted no vivió con eso, que usted no creció con eso. No se preocupe, usted ha conocido a Dios como su Padre Celestial, un Padre que no tiene defectos, que no se compara con el Padre que nos hizo crecer a nosotros o con el cual crecimos, no. Pero ese Padre tiene bendición eterna y celestial. Y esta mujer lo prepara y llega allá. Jacob llega con el papá y le da para que lo bendiga. Y el viejo, el patriarca, pues obviamente la voz no se te escucha, no se escucha la voz como de Esaú, dice el viejito, el oído rápido. Y el otro: sí, papá, yo soy tu hijo, déjame tocarte. Y lo toca, pues siente el vello. Y aún así, aunque él está con eso, él come y después lo bendice. Lo bendice. ¿Cómo anhelaba Jacob esa bendición? Se prestó con su madre para ese juego, si lo quiere llamar, para esa treta, como usted lo quiera llamar. Pero había una palabra que Dios le había dado a la madre, que el mayor serviría al menor. La madre sabía
que para que eso sucediera, su hijo menor tenía que recibir la bendición sacerdotal de su padre, la bendición del patriarca, y que ya tenía los derechos de parte de su hermano. Su hermano hizo juramento sobre él. Interesante, porque cuando vemos en el capítulo 27, ahí se lo van a poner, capítulo 27, 28 dice cómo fue la bendición que recibe. Desde el 26 voy a leer. Luego le dijo a su padre: acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. ¿Sí? Isaac le pide a Jacob, al hijo que está viendo, que no sabe quién es: dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió la ropa, lo bendijo con estas palabras, porque la ropa olía a campo: el olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que el Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo, vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Maldito sea el que te maldiga y bendito el que te bendiga. Fíjese bien, no bien había terminado Isaac de bendecir a Jacob y de salir de su presencia, de la presencia de su padre, cuando Esaú volvió de cazar, también él preparó un guiso y se lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de lo que que ha cazado tu hijo. Luego podrás darme tu bendición. Pero Isaac lo interrumpió: ¿quién eres tú? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió. Isaac comenzó a temblar y muy sobresaltado dijo: ¿quién fue el que ya me trajo lo que había cazado? Poco antes de que llegaras yo me lo comí todo. Le di mi bendición y bendecido quedará. Le di mi bendición y bendecido quedará. Pueblo de Dios, ustedes se han conformado con la bendición y no con quedar bendecidos. Esto me lo mostraba el Señor, por eso me trajo este pasaje. Usted se ha conformado con la bendición y no con quedar bendecido. Y le dijo: ahora está en una atmósfera, el padre no se retracta de lo que ya hizo, pero ¿qué sucede ahora con Esaú? Le dice, al escuchar a Esaú las palabras de su padre, 34, lanzó un grito aterrador y lleno de amargura dijo: Padre mío, te ruego que también a mí me bendigas. Pero Isaac le respondió: tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. Se ve como un engañador, porque ellos no hicieron el trato delante del padre, lo hicieron aparte. Con toda la razón le pusieron Jacob, replicó Esaú. Ya van 2 veces que me engaña. Primero me quita mis derechos de primogénito y ahora se lleva mi bendición. ¿No te queda ninguna bendición para mí?, le dice Esaú a su padre. Isaac le respondió: ya lo he puesto por señor tuyo o por jefe tuyo. Todos sus hermanos serán sus siervos. Lo he sustentado con trigo y con vino. ¿Qué puedo hacer ahora por ti, hijo mío? Ya no se puede revocar eso. Ya fue establecido divinamente, porque el Señor ya lo había dado. Pero Esaú insistió: ¿acaso tienes una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí. Y se echó a llorar. Entonces su padre le dijo: vivirás lejos de las riquezas de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo. Gracias a tu espada vivirás y servirás a tu hermano. Pero cuando te impacientes, te librarás de su opresión. Y eso pasó.
con Esaú y con todos los edomitas, que es la raza que viene de parte de Esaú, esa línea. Sin embargo, Jacob quedó bendecido. Quedó bendecido. ¿Por qué? Primogenitura o bendición. Porque en ese tiempo esa era la línea, y en este tiempo para el pueblo de Dios que estamos bajo la gracia de Jesucristo, no bajo la ley o bajo las leyes antiguas, en Cristo Jesús venimos a ser primogénitos en Él cuando nosotros lo tomamos al Señor como nuestro Salvador y Señor, no solamente Salvador y Señor, es nuestro libertador, y Él nos da derechos de hijo. Y como tú no tienes un Esaú a tu lado, tú no tienes un gemelo, no existimos gemelos espirituales, no hay. Yo nazco en el Señor, aunque otro hermano mío se convierta, él tiene su propio nacimiento espiritual. Tenemos una primogenitura en Dios. Esa primogenitura nos da los derechos de ser hijos de Dios, dice Juan 1:12. Pero también habla de la bendición esta palabra. ¿En qué consiste la bendición? Que no se pierda como la perdió Esaú. En que cuando Esaú desprecia o rechaza la primogenitura, también está rechazando la bendición. Cuando el Hijo de Dios desprecia lo que el Padre le ha dado, está rechazando la bendición. Por eso dije que es hermoso cuando Isaac dice: te bendigo y bendecido quedarás. Te bendigo y bendecido quedarás. ¿Cuánta gente llega a la iglesia o a una campaña de milagros porque quieren el milagro, quieren la bendición, pero no quieren nada con Dios, con el Dios de las bendiciones? Esto es un ejemplo. Usted ve el ejemplo en las iglesias. La gente llega: pastor, ore por mí por esto, o mire, necesito que Dios me abra esta puerta, o tengo este problema. Quieren la bendición, pero no quieren al Dios que da las bendiciones. ¿En qué consistía la primogenitura? En una responsabilidad. ¿Qué fue lo que Esaú soltó? La responsabilidad. ¿Qué es lo que te mantiene en bendición? El ser responsable delante de Dios. El entender y salir de esa inmadurez espiritual. Yo voy a ir a la casa de Dios para que Dios me bendiga, así me dijo una persona una vez. O sea que nada más el día que vas al templo 2 veces al año, ¿tú crees que por eso vas a ser bendecido? Yo prefiero caminar en la bendición. Caminar en la bendición y mantenerte en la bendición es exactamente lo que le dijo esa palabra que Isaac le da a Jacob. Yo te bendigo y bendecido quedarás. Y cuando vemos la vida de Jacob, que también estaré predicando eso la próxima semana, vemos cómo fue la vida de Jacob, cuántos procesos pasó para obtener la mujer que él amaba, cuánto sufrió de parte de Labán. Pero había un plan y había un propósito divino para él. O sea que cuando nosotros somos bendecidos, estamos recibiendo una responsabilidad. Por si usted no sabía. Mucha gente dice: no, ya fui bendecido, ya para qué voy a la iglesia. Ya Dios escuchó mi oración. Pues no sabes que Dios te está dando una responsabilidad. Has tenido un nacimiento espiritual. Tienes una primogenitura espiritual. Y Dios te quiere poner en niveles de gloria. No solamente lo que tú entiendes por bendición, en niveles de gloria. Pero la obediencia es primero. La obediencia es primero. Dice la Biblia que Esaú anheló y buscó con lágrimas volver a recibir lo que él mismo había despreciado, y que Dios no se lo dio
porque lo tuvo por profano. Por profano. Uno que no le interesa lo sagrado. Era sagrada la primogenitura y a él no le interesó. Es sagrada tu salvación en Cristo Jesús, tú no la puedes menospreciar. Es sagrado el sacrificio de Cristo en Jesús en la cruz por nuestros pecados, tú no lo puedes menospreciar. Tú no lo puedes rechazar. Mucha gente anhela las bendiciones, pero no quiere conocer al Dios de la bendición. No quiere un trato con Él. El Señor es un Dios de pactos. Él es un Dios de juramento. Él es el fiel y verdadero, dice Apocalipsis, que vendrá con una línea así, un listón que dice fiel y verdadero, para el que no creía en Él. Así es que Esaú, aunque la anheló con lágrimas, ya no se podía hacer nada. Ya no se podía. Su padre le dijo: pero padre, ¿no tienes otra bendición para mí? No, ya se la di a tu hermano. Lo que Dios te ha dado a ti, hermano, es tuyo. Y así como que es tuyo, eres tan responsable delante de Dios igual que yo. Pero qué hermoso es vivir bajo esa bendición. Es reconocer que hay una primogenitura espiritual que solamente en Cristo se da, en Cristo nace, porque en Él somos nuevas criaturas y ahora nosotros vivimos bajo la bendición del Padre Celestial. Pero esa bendición también nos hace responsables. Y Jacob fue, a pesar de que pasó las duras y las más difíciles, fue responsable. Por eso se le llamó el príncipe amado del Señor. Por eso al pueblo de los hebreos se le dio el nombre de Jacob, Israel. Israel, el pueblo de Dios, pueblo amado por Dios. Nosotros a veces nos conformamos con un poco cuando Dios tiene mucho. Cuando nosotros cambiamos lo material por lo espiritual, nunca habrá deleite, nunca se mantendrá el gozo del Espíritu en nosotros, porque eso fue lo que hizo Esaú. Cambió por algo material lo espiritual, lo relevante, lo sobrenatural. Lo cambió y cometió el error de su vida. Ahora, aunque fuera el hijo mayor, iba a tener que servir a su hermano, y por generaciones ha sido así. Qué bueno es el Señor y qué maravilloso es Él. De cuántas formas en su palabra nos habla de cuidar nuestra salvación. Y Pablo lo decía con temor y temblor. No le tengas miedo a que no hay trabajo. No le tengas miedo a que hay un niño enfermo en la casa. No le tengas miedo a qué va a pasar con tu matrimonio. Teme a Dios y apártate del mal, y la bendición sigue sobre tu cabeza. Y cada cosa que suceda será para tu enseñanza y tu edificación. Pero cuando tú quieres poner en stand-by a Dios, lo quiere decir: espérate tantito, Señor, porque tengo todo esto que hacer. Ten cuidado con eso. Cuando tú le pones números a Dios, ten cuidado con eso. Cuando tú le quieres poner planes a Dios, ten cuidado con eso. Sométete al plan divino y serás bendito y te mantendrás en bendición. Y bajo ti será bendecida tu casa, será bendecida tu simiente, serán bendecidas tus generaciones. ¿Cuánto, hermano, iglesia, has cuidado tu primogenitura espiritual, tu nacimiento espiritual? Eso no dependió
de que tú estuvieras bien económicamente. Eso no dependió de que tú te sintieras bien. No. Muchos nacieron en el milagro de un cáncer que fue anulado por el Señor. Muchos nacimos espiritualmente después de un divorcio, después de una quiebra, después de una situación difícil en la familia. Muchos nacimos ahí. Pero fuimos nacidos en la simiente santa de Jesucristo, bajo el poder y la cobertura de la sangre del Cordero derramada por nuestros pecados. Eso es lo que el diablo tiene que ver arriba de ti. Eso es lo que el problema tiene que ver encima de ti. No lo material que estás cuidando, no el trabajo que quieres cuidar, no darle gusto a los hijos, no. Lo que él quiere ver es la cobertura de su sangre. Es lo que el diablo ahí queda y queda anulado lo que él traiga sobre tu vida. Ahí se cumplen las promesas del Padre Eterno sobre nosotros. Cuando tú estás cuidando la cobertura de tu Padre Celestial. Esa primogenitura es una cobertura de parte de Dios. Cuando tú no te sueltas, estás bajo obediencia. Es vivir bajo obediencia. La bendición está asegurada. No andes tras la prosperidad, no andes tras el buen pago, no andes tras lo que humanamente tú puedes o anhelas recibir. Anda tras la voluntad del Señor. Por eso claramente el Señor dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo va a llegar. Cuando Él dice que todo es todo, aún lo que tú ni idea tienes y lo que menos te imaginas, el Señor ya lo tiene para ti. El Señor ya lo tiene para nosotros. ¿Por qué tomamos decisiones tan a la ligera como la tomó Esaú? De hacer un juramento sobre algo tan sagrado y soltarlo de esa manera, y después lo anhelaba. No hay bendición sin primogenitura. No la hay. ¿Por qué? Porque se basó en lo humano. Él se movía todavía bajo lo que sentía. Llegó muy cansado. ¿Por qué no se esperó? Porque no habló con el padre que estaba ahí a unos pasos. Porque no habló con su madre. Le faltó dominio propio. Y eso es lo que a la iglesia de hoy le falta, es dominio propio. Para no tomar decisiones que nos van a traer miseria, enfermedad e incluso la muerte. Por eso el Señor Jesucristo claramente dijo: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Niégate a ti mismo. Cuando ya estamos cansados y estresados, hablamos muy mal, pensamos muy mal y decidimos mal. Eso le pasó a Esaú. Falta negación a nuestros deseos carnales. Cuando te niegas a ti mismo, empiezas a caminar los pasos de Jesús. Y el Señor siempre te direccionará hacia lo correcto. Te llevará a las puertas que Él está abriendo, no las que tú quieres que se abran, las puertas que Él está abriendo, a recibir lo que solamente para ti ya está asignado en el mundo espiritual. Qué importante es aprender a negarnos a nosotros mismos. A veces pensamos que nuestro esfuerzo vale más que lo que Dios ya tiene establecido. No, tu esfuerzo te cansa y te acaba. Lo que Dios tiene establecido te vivifica y te fortalece y te alienta, y se mantiene el gozo del Espíritu en ti. Cuando le pedimos a alguien, un ejemplo, que está de vacaciones, que venga a ayudar a un servicio a la iglesia, viene con toda la energía del mundo y feliz, se puede quedar horas, pero no le podemos decir eso a un hombre que acaba de trabajar. Cuando venga, lo va a hacer a duras penas.
no lo va a disfrutar, no se va a gozar. Es lo mismo. Y cuando nosotros nos esforzamos y el 90% de tus energías la gastas, escucha bien, la gastas en lo que laboralmente siempre utilizas, el otro 10 no hayas que hacer con eso. El otro 10% lo quieres descansar todo, no quieres saber de nadie ni de la iglesia, menos de Dios. Pero cuando tú te estás nutriendo en el Señor, no importa. Tú te alegras y te gozas. Los pastores lo podemos entender, porque nosotros no tenemos un horario. Esta semana estuve iniciando hasta las 1, 2 de la mañana personas por teléfono en otro país y liberándolos de los demonios. Y en la mañana me tenía que levantar a seguir haciéndolos. Cuando estás sirviendo al Señor, aún en tu trabajo, donde ningún hombre sea creyente como tú, donde la atmósfera sea tan pesada, ahí tú estás establecido para hacer luz. Y cuando tú eres luz, las nuevas fuerzas te bajan automáticamente. Porque si tú te desgastas en lo material, en lo humano, no vas a tener una palabra de consuelo para una persona. No vas a tener una palabra de aliento, mucho menos una palabra de amor para alguien que tanto lo necesita. No dejes que te desgaste la rutina, no dejes que te desgaste lo común y corriente del trabajo. Te podrás cansar tu cuerpo, pero tu espíritu se mantiene fresco en el Señor. Cuando tú cuidas tu primogenitura en Cristo, tú estás cuidando tu bendición, te estás manteniendo en esa bendición. ¿Qué dijo Isaac? Bendecido quedarás. Tenemos la vaga y equivocada idea de que ya se me acabaron esta semana, ahora tengo que ir corriendo para coger otra. No, las bendiciones no son así. La pura presencia de Dios en nuestra vida nos hace sentir lo bendecidos y lo amados que somos por el Señor. Tenemos un potencial tan grande que no importa el demonio que se levante, es aplastado en el nombre de Jesús. Tenemos un potencial tan grande que el mundo lo necesita, que esa persona con la que tanto batallas lo necesita. Pero si tú te estás desgastando en algo más, tú no puedes ayudar, tú no puedes ministrar, tú no disfrutas la presencia de Dios. La palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Pero como no estamos disfrutando eso, es pura queja. Es yo no puedo, es yo no sé, es que yo no estoy entrenado, es que yo no tengo tiempo. No hay delicias, porque dejas la intimidad. Esaú hacía tiempo que había dejado la intimidad, porque era el consentido del papá, iba y le traía él. Pero cuando estaba cansado se olvidó de todo. Se olvidó de todo. Dios en su gran misericordia nos tiene con vida. Y no solamente con vida, sino con una conciencia espiritual como hijos de Dios, para que nosotros realmente valoremos lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que en Cristo somos una imagen nueva. Efesios 2, 8 y 9. En Cristo somos nuevas criaturas, hechura suya, y creados en Él para buenas obras. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde están las buenas obras? Hay tanto que hacer antes que Cristo venga, pero no con el afán que da la carne, con la dirección que da el Espíritu, porque ahí nos encontrará ocupados en su reino y no desgastados y cansados en lo que es nuestro afán personal. Todo mundo podemos honrar al Señor en el área donde nos desenvolvemos. Cuando venimos aquí es para venir a traer las victorias,
las glorias de toda la semana al Señor. Eso es. Sí, venimos a recibir la palabra. Dicen algunos a cargar las baterías, sí. Pero nosotros como hijos de Dios debemos ser victoriosos como Él y traer las victorias de toda la semana a la casa de Dios. Pero hasta en eso batallamos. Difícilmente damos un testimonio entre nosotros que lo vamos a dar con los demás. Difícilmente separamos lo mejor para el Señor. Entonces, cuando tú ves la vida cristiana, hermano, de manera integral, tú ves como la mano de Dios se mueve en tu vida de una manera tan especial y tan maravillosa. Tan maravillosa. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? ¿Cuántos prosperados hay aquí? ¿Cuántos amados hay aquí? Los mismos. Debemos ser obedientes al Señor y de esa manera guardar que se mantenga esa bendición sobre nosotros y esa primogenitura espiritual. Se debe de ver, se debe notar. Que los hijos puedan decir: así como es mi padre de bendecido, así quiero ser yo. Así como es mi madre, así quiero ser yo. Que ellos vean en nosotros el ejemplo.